Hoy les vamos a contar de nuestro viaje de fin de semana. Este viaje fue al Parque Nacional Palo Verde. Como pueden ver, esta es la foto de la entrada al parque. Aquí están algunas recomendaciones, como también pues el ingreso al parque, y luego pues fuimos en un viaje en bote para poder observar algunos animales. Dentro de estos animales encontramos la garza azul, pero también los cocodrilos, que es uno de los animales más llamativos en este humedal. Y como pueden ver, nos estamos acercando a encontrarnos con el cocodrilo. Como pueden ver, está durmiendo y tomando el sol. Como dato interesante, los cocodrilos tienen que salir del agua porque son de sangre fría. Ellos tienen que tomar el sol para poder calentar su temperatura y así pues poder sobrevivir, poder vivir con normalidad. Luego encontramos este paisaje muy bonito durante el recorrido en bote. Como pueden ver, se ve todo el humedal. Luego, después del viaje en bote, nos decidimos hacer una parada al sendero La Venada. Este sendero, como pueden ver, es muy lindo, muy amplio. Esto es en la temporada seca, entonces no se puede ver mucho el agua. Entonces por lo general, cuando estamos en la temporada húmeda, en la estación lluviosa, pues podemos ver como un espejo de agua, y me imagino que es algo pues único, especial. Y como pueden ver ahorita, porque estamos en la estación seca, pues mucha de la vegetación pues igual está seca, está árido, y además podemos ver algunas aves que están ahí, más que todo patos, algunas garzas. Incluso encontramos unos caballos, y por otro lado vimos algunos cocodrilos alimentándose de estas aves y de algunos peces que se pueden ver en el agua. Y eso sería todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video sobre el parque. Adiós.